La dama rubia yacía en un ataúd entre un montón de flores. Su cuerpo se había enfriado hacía tiempo. Otra mujer atractiva estaba junto al palco. No podía creer que fuera la primera en ver su propio funeral. La morena se llevó las palmas al pecho, saludando a la muerta. Dios había decidido gastarle una broma cruel. Y poco antes, los días transcurrían con normalidad en el palacio. La dueña de la casa volvió a toser, algo que se oyó incluso en la calle. Los sirvientes refunfuñaron y recordaron que la señora debía haber bebido el agua con cuidado y lentamente. El trabajador suspiró. La criada no podía imaginarse exactamente cómo era necesario alimentar adecuadamente a su señoría. La chica en la cama era la única archiduquesa del Imperio Rond, Adriana van Trawick. La dama afirmaba que podía comer sola. La sirvienta dudó de la habilidad de la señora. Le arrebató el vaso. La pobre ni siquiera pudo resistirse. El sirviente comentó que si no tenía fuerzas, sería mejor saltarse una comida. Adriana insistió en que podía tomar una sopa ligera. El trabajador se opuso rotundamente. La chica despidió al segundo sirviente, que llevaba un carrito con comida. Recordó que la última vez, toda la comida se había esparcido por la ropa y la cama, lo cual era difícil de limpiar. Las mejillas de la señora volvieron a enrojecerse por la temperatura. La pobre no pudo resistirse ni discutir con las criadas, a pesar de ser la jefa. Incluso las noches eran problemáticas para nuestra heroína. En Ronte, todos sabían desde hacía tiempo de la mala salud de la señora Trawick. La niña recordó que cuando se sentía un poco mejor solía asistir a muchos eventos. Así, en un baile, conoció a su futuro esposo. El archiduque se fijó en ella inmediatamente después de su debut. Considerando su condición, la decisión de casarse se tomó rápidamente, pero la mala salud de Adriana empeoraba cada día. Los recién casados nunca pudieron disfrutar de una relación cercana. Así que el amante decidió centrarse en la misión del emperador. Esto dejó a la archiduquesa sola con su tormento. Su sensación de soledad no hizo más que aumentar. Después de la boda, el esposo estuvo ausente constantemente. Un día, el administrador anunció la llegada de regalos del amo para su esposa. Había muchas cajas, grandes y pequeñas, sobre la mesa. El sirviente explicó que el archiduque había regresado a la capital, pero el emperador le había ordenado que fuera a su palacio de inmediato. Adriana quería ver a su amante en lugar de regalos. La chica supuso que su esposo ni siquiera iría a su mansión. El sirviente notó que se había programado una reunión después de la audiencia. El archiduque solo había llegado por un día. El trabajador especificó que avisaría a la dama si el caballero llegaba a la casa. La niña volvió a toser y se cubrió la boca con un pañuelo. Agradecía a Sir Simsker por su trabajo. La heroína extrañaba a su Noevian. Por la noche, el esposo finalmente llegó a la mansión. El hombre entró silenciosamente en la habitación de su amada y solo quería acariciarla. Adriana, naturalmente, se despertó con su toque. Se sorprendió al sentir unas manos cálidas en su cabello. Era el archiduque Noevian Trawick. El hombre se disculpó porque no había planeado despertar a su esposa. La joven preguntó cuándo llegó su esposo a la mansión. Estaba molesta porque los sirvientes no la despertaron para informarle de inmediato sobre la llegada de su amado. Noevian especificó que había llegado hacía poco, por lo que pocas personas lo habían visto. El esposo tocó con cuidado el cabello de su esposa. Adriana hundió la cara en el torso del chico. Dijo que extrañaba mucho a su amante. El esposo abrazó con fuerza su frágil cuerpo. Noevian especificó que él mismo ansiaba ese preciado encuentro. El esposo se metió bajo la manta. El hombre, preocupado, le preguntó si su amada se había tomado todos los medicamentos. La chica estuvo contenta un buen rato y dijo que la habían tratado siguiendo estrictamente las instrucciones. Noevian dijo que su amada podía desear cualquier cosa. La rubia comentó que no quería pasar toda su vida en la cama. El hombre aclaró que todos los residentes ya conocían la mala salud de la archiduquesa. Intentó convencerlos de que la gente era mucho más amable de lo que parecía, pero la heroína no creyó sus palabras. El pobre hombre era considerado una carga e inservible incluso en su propia casa. La chica decidió que los demás fuera de la mansión eran igual de malos. Noevian sabía muy bien lo que pensaba la gente. Declaró estar dispuesto a cortarle la cabeza a cualquiera que hablara mal de su amada esposa. Adriana simplemente guardó silencio.
La chica quería de alguna manera recompensar a su amante y cumplir por fin con sus deberes de esposa. Esa noche, la heroína no durmió. Noevian no dejaba de cantarle una canción de cuna y acariciaba con cariño el cuerpo delgado y frágil de su esposa. La chica por fin sintió una verdadera cercanía después de tanto tiempo. Pero presentía que era la última vez. La mañana no empezó con café caliente. Los sirvientes recorrieron la mansión y llamaron al médico a la habitación de la señora. La pobrecita yacía en el suelo, tosiendo sangre. La criada ordenó que le trajeran medicinas de inmediato. Los demás trabajadores sujetaron a la archiduquesa e intentaron calmarla. A Adriana le dieron un pañuelo para no mancharse. La heroína supuso que ya nada la ayudaría. Las criadas le dieron a beber hierbas especiales a la señora para detener la hemorragia. Y aunque intentó tragárselo todo, ese día resultó ser su último. La niña se imaginó ahogándose en el mar. El agua fría hundía su cuerpo muerto hasta el fondo. Le pidió a Noevian que intentara salvarla. La pobrecita entrecerró los ojos por el sol brillante. Adriana se sorprendió y pensó que todo había sido un sueño estúpido. La niña se removió bajo la manta. Alguien estaba de pie junto a la cama, diciéndole que necesitaba ir allí. Se dio cuenta de que se había vuelto morena. Para ella, los dolores de cabeza dejaron de atormentarla. Adriana tuvo su primer buen descanso. La criada volvió a preguntar si Madame había escuchado todas las instrucciones. La criada gritó, llamando a la heroína Madame Blier. La niña se levantó de un salto, sin entender por qué la habitación era diferente. Adriana se volvió hacia Annie. La criada estaba confundida, pues ese no era su nombre. La señora comprendió que la sirvienta no podía haber envejecido y engordado tan rápido. La niña supuso que era la nueva niñera. Los sirvientes no le dieron demasiada importancia al asunto y decidieron que la señora simplemente tenía sueño. La mujer informó que tenía que ir a un funeral. Adriana tenía más preguntas. El sirviente dijo que la archiduquesa había fallecido esa mañana. La heroína estaba completamente estupefacta. Al fin y al cabo, era la única con semejante título. Ahora no entendía nada en absoluto. Adriana no podía creer las palabras del sirviente, pero los periódicos sobre la mesa confirmaron la muerte de la archiduquesa. La niña sudaba frío. Quería entender cómo había sucedido esto y cómo había acabado en otro cuerpo. La criada nos recordó quién era. El trabajador dijo que era importante para el archiduque saber si Madame Blier asistiría al funeral. Adriana se sorprendió al saber de su esposo. La mujer bromeó diciendo que, tras la muerte de la señora Trowick, tenía muchas posibilidades de convertirse en la esposa de Noevian. El sirviente manifestó que como la archiduquesa ya no estaba allí, la verdadera amada podría obtener ese estatus. Blier recordó el día de su muerte. La heroína finalmente comprendió que la pesadilla era una realidad, y no solo un sueño. La niña se agarró la cabeza. Le dolía el cuerpo de nuevo, pero no por enfermedad, sino por miedo e incomprensión. El sirviente aclaró que el funeral estaba previsto para realizarse por la tarde, por lo que era posible comer con tranquilidad. La mujer se asustó por el comportamiento antinatural de la dama, por lo que sugirió que después de la comida fueran a dormir un poco más. Adriana se acercó al espejo para examinar su nueva apariencia. Intentó comprender cómo pudo haber muerto y acabado en el cuerpo del amante de Noevian. Al poco rato, la señora llegó a la cocina. Los sirvientes probablemente se habían enterado del extraño comportamiento de la niña, y para animarla, prepararon mucha comida deliciosa. Blie se sentó a la mesa. Admiró lo hermoso que se veía todo. La heroína hacía tiempo que había olvidado el hambre. Los sirvientes supusieron que la señora no estaba en el arco. La mujer quiso llevarse uno de los platos, pero Adriana pidió que lo dejaran, pues quería probarlo todo. La heroína decidió preguntarle el nombre a la criada. La empleada se quedó atónita e incluso se estremeció ante preguntas tan estúpidas. La chica se dio cuenta de que la criada era de esas personas que decían cosas groseras. La criada reveló que se llamaba March. También dijo que la señora había estado histérica y llorando durante los últimos días. Adriana escuchó todo atentamente. La heroína descubrió que estaba en el cuerpo de la condesa Blier Acacia. La muchacha conocía muy bien al esposo de la dama. El hombre canoso era vasallo del archiduque. No era capaz de alcanzar un alto cargo debido a su carácter. El anciano se casó con la joven Blilla. Pero la heroína ni siquiera lo sabía, pues estaba constantemente enferma y se perdía todos los eventos. Adriana se sorprendió de lo mucho que se parecía a la condesa.
Pero esto solo la enfureció y la molestó aún más. Marge interrumpió sus pensamientos. La sirvienta le preguntó si la señora había decidido volverse loca, que lo hiciera con belleza. La heroína quedó desconcertada ante tales declaraciones. La trabajadora se sorprendió gratamente de que la niña comiera todo tan rápido, así que decidió ir a buscar algo más. Adriana comprendió que era imposible hablar de transformación porque habría problemas. La morena aferró la cuchara. Le sorprendió que, después de tanto tiempo, por fin pudiera comer con las manos y disfrutar de la comida. Adriana se recostó en su silla. La chica se alegró de que su cuerpo estuviera tan sano y por primera vez comió hasta saciarse. Un hombre corpulento entró en la habitación. Madame se dio cuenta de que era un sirviente enviado por el archiduque. El sirviente estaba preocupado. Preguntó qué respuesta darle al señor Trovick. Adriana no podía creer que Blair fuera el amante de Noevian. La chica pidió un poco más de tiempo para pensarlo. Pronto la heroína regresó a sus aposentos. Las criadas la observaban. Los sirvientes se sorprendieron de que la señora estuviera leyendo un simple periódico. Las chicas razonaron que era la primera vez que veían a Madame tan tranquila. Parecía que, antes de renacer, Blair tenía un carácter gruñón. Marge también estaba en la habitación. La mujer oyó un ruido afuera de la puerta y, acercándose, dispersó a todas las criadas. Adriana no se percató del enfrentamiento y se volvió hacia su sirviente. El trabajador estaba asustado y esperaba oír otra estupidez. Después de todo, Blair ya había hecho muchas preguntas extrañas a lo largo del día. La chica intentó averiguarlo todo, incluyendo su nombre y el paradero del conde Acacia. Marge asumió temerosamente que si había otra discusión estúpida, todo el imperio podría empezar a pensar que Blee se había vuelto loco. Adrián estaba sudando frío y decidió preguntarle si ella era la amante de Noevian. La sirvienta se alegró inesperadamente. Dijo que por fin había esperado a que su señora decidiera admitir la verdad. La mujer sugirió que el archiduque era, en efecto, cercano a Blair. Adriana preguntó de dónde provenían tales argumentos. Marge dijo que la dama siempre estaba interesada en Noevian. Solo una amante podía hacer eso. La sirvienta le recordó que, durante el último año, la señora había recibido muchos regalos del señor Trovick. La mujer le sugirió que dejara de ocultarse y empezara a hablar con franqueza. El trabajador pidió saber la verdad. Después de todo, antes de la transformación, Blair y la criada probablemente eran personas cercanas. Adriana no reaccionó, solo pensó en todo. La niña se dio cuenta de que, como el sirviente desconocía toda la verdad, nadie más podía contarle nada con más detalle. Dejó el periódico y se levantó de la silla. Blair dijo que decidió ir al funeral. La heroína quería conocer a Noevian y averiguarlo todo. Pronto llegó la hora de prepararse. La chica vestía tradicionalmente, un vestido negro y una capa del mismo color. Adriana notó lo tensos que estaban los sirvientes cuando estaban presentes. Lo más probable era que Blair fuera una madame malvada. La criada de cabello azul no soportó la mirada de su señora. Intentó ocultar su miedo y, por lo tanto, bajó la vista. Apareció Marge. El sirviente informó que el carruaje estaba listo para partir y que debían apresurarse. Después de un tiempo, la heroína conducía por el bosque. No se dio cuenta de lo mucho que se parecía a su cuerpo anterior. Adriana miró por la ventana, pues por fin tenía la oportunidad de ver la naturaleza de una forma distinta a la de una pintura después de mucho tiempo. Se alegraba de tener una salud excelente. A la chica le hizo gracia que Blair fuera el amante de Noevian. La heroína supuso que los amantes podrían haber tenido algo más que una relación íntima. Adriana no lo podía creer, porque su esposo simplemente no tenía tiempo para citas debido a su trabajo constante. La heroína decidió averiguar qué conectaba exactamente a Noevian con Blair. Quedaba muy poco tiempo para el lugar del entierro. Una multitud enorme se reunió alrededor del ataúd. Todos estaban disgustados, o al menos fingían estarlo, y deseaban paz al difunto. Adriana se preguntaba si había sido una buena persona durante su vida. Después de todo, la heroína se había casado con la primera persona que conoció y había vivido toda su vida en un palacio. Algunos ya se marchaban. A Blair le sorprendió que todos lloraran como si hubieran conocido personalmente a la archiduquesa. La heroína no quería creerlo. Probablemente muchos solo fingían estar molestos. El ataúd contenía el cuerpo enfriado de la archiduquesa, vestida con hermosos ropajes. Le recordó a Adriano el funeral de la emperatriz Retina, quien también murió joven.
Blie se acercó. Empezó a comprender que su vida pasada ya había quedado atrás, y llamarse señora Trovica era ilógico. Tras ellos, la gente anunció la llegada del mismísimo Noevian. Todos se dispersaron para no molestar al archiduque. La chica notó al señor Trovic. El hombre se acercaba rápidamente al ataúd a pesar del cansancio. Al acercarse, la heroína percibió las emociones de Noevian. Su rostro estaba pálido y sus ojos contenían las lágrimas. El chico no lo soportó y empezó a llorar de todos modos. A Adriana le dolió darse cuenta de que simplemente no podía decir la verdad. Blie decidió iniciar una conversación de alguna manera. Pero Noevian la ignoró y corrió hacia la tumba. El archiduque cayó de rodillas. Las manos del niño temblaban. El esposo probablemente amaba a Adriana, pues lloraba tanto. La gente regresó junto a la muerta. Los gritos y llantos de Noevian se oían por todo el cementerio. El hermano de Ariana se acercó con su esposa. Los recién casados estaban consternados por la pérdida de su familiar. El niño corrió hacia la tumba. Rogó a los dioses que salvaran a su hermana. La esposa intentó calmar a su amante. El archiduque y su cuñado estaban arrodillados. La gente regresaba lentamente a saludar a Adriana. La heroína no tuvo más remedio que marcharse en silencio. La niña quería que sus familiares la llamaran por ese nombre, y no por su cuerpo sin vida. Adriana sabía que esto no volvería a suceder. Tenía que dejar atrás su vida pasada. Cayó la noche. Toda la gente se había marchado. El cementerio estaba en silencio, y detrás de uno de los árboles estaba Blair. La heroína esperaba no haber permanecido allí en vano. Existía la posibilidad de que Noevian decidiera regresar a la tumba para estar solo. La niña rezó para que su esposo viniera. En la tumba estaba escrito el nombre de Adriana Svan Trawica y su estatus de dueña del territorio norte de Trawica. Blie oyó un crujido. Aunque estaba asustada, tenía que ver qué estaba pasando allí. Un caballo apareció cerca de la valla. A juzgar por su figura, el jinete era un hombre corpulento. El extraño saltó del animal. Un guardia se le acercó, así que era una especie de aristócrata. Adriana, debido a la oscuridad, no podía entender quién estaba allí. El chico salió a la luz de la luna. Llevaba un hermoso traje blanco, con rayas visibles en los hombros. Su cabello era de un blanco brillante. Definitivamente no era noeviano. Blie miró con atención desde detrás del árbol. La niña sintió curiosidad por saber qué clase de extraño había decidido visitar su tumba. Ese tipo decidió mirar atrás. Al levantar la vista, la heroína notó unos ojos rojos y brillantes que brillaban ligeramente por la luz. El rubio finalmente vio la tumba de Adriana. Corrió rápidamente hacia el monumento. El desconocido cayó de rodillas. Todo su cuerpo temblaba. Como había silencio, se oía un llanto amargo. Adriana salió de detrás del árbol. La heroína se preguntaba por qué alguien iría a una tumba de noche y lloraría así. El chico no podía calmarse. Blie comprendió que probablemente el desconocido la conocía de una vida pasada, pero simplemente no podía decirle la verdad. La heroína decidió no comunicarse con el desconocido, pues desconocía la relación que el anterior dueño del cuerpo tenía con el hombre de pelo blanco. La condesa quería salir discretamente por la puerta principal. De repente, el tipo llamó a Madame por su nombre, Adriana. Blie se asustó, pero quiso examinarlo. El desconocido estaba llorando. El hombre rubio volvió a llamar a la condesa archiduquesa. El chico se puso de pie muy lentamente. Quería correr hacia Adriana, pero algo le impedía caminar. El cuerpo del desconocido estaba completamente cubierto de sangre. El pobre hombre sentía dolor al hacer cualquier cosa. Mientras el niño se distraía con sus heridas, Blie aceleró el paso. No quería hablar con nadie, y menos de noche en un cementerio. El hombre rubio intentó convencer a Adriana de que se detuviera, pero la heroína solo aceleró la carrera. Pronto, Blie llegó a la mansión por sus propios medios. Los sirvientes quedaron atónitos al ver el estado de su señora. La niña les contó a todos que simplemente tenía prisa por llegar a casa. Desde la rodilla hasta los dedos de los pies, tenía la piel cubierta de abrasiones y heridas. Había perdido los tacones en la entrada del cementerio. March le ordenó a Jonah que curara los pies de Madame. La pequeña, obviamente, no se opuso y rápidamente inspeccionó el estado de la piel con la mirada. La niña se sentó de rodillas y limpió cuidadosamente todas las heridas.
Adrian solo se sintió cansado cuando cruzó el umbral de la mansión. Iona recogió toda la suciedad y la sangre con un hisopo de algodón. La señora intentó no moverse para no molestar a la criada. Adriana tenía dolor de cabeza. La niña tenía muchas preguntas. Sobre todo quería entender qué clase de hombre había llegado a la tumba. La heroína recordó la imagen del desconocido. Las lágrimas del hombre de pelo blanco corrieron como un torrente cuando Blair huyó del cementerio. La muchacha estaba molesta, porque si no fuera por ese loco, ella habría tenido la oportunidad de ver a Noevian. Marge se sentó a su lado. La mujer trajo té. El sirviente tenía curiosidad por saber si la condesa había visto al archiduque. Blair respondió que se habían cruzado, pero decidió no especificar que no habían hablado ni siquiera se habían mirado. A la heroína le parecía que ella y su marido estaban en mundos diferentes y que nada se podía cambiar. Así que la chica tuvo que esconderse en el cementerio y llorar. Sentía pena por Noevian, pues el chico había sufrido la pérdida de su amada. Adriana se avergonzaba de haberse atrevido a dudar del amor de su esposo. La morena se aferró al borde de su vestido y trató de decidir qué hacer. Marge preguntó si la dama había visto el cuerpo de la archiduquesa. La heroína recordó el rostro de la difunta y se sorprendió por su belleza anterior. Blair comprendió que ya no era posible regresar y convertirse en Adriana. Noevian, según la antigua tradición, tuvo que pasar 100 días de luto por la difunta para cumplir con el deber de la familia imperial. A la chica le pareció graciosa la situación. Después de todo, el chico tendría que sufrir y llorar a su amada, que en realidad estaba viva. Marge notó las emociones de Blee y se sorprendió, porque no podía creer que la señora estuviera llorando a causa del funeral. Adriana volvió a la realidad. Se examinó las palmas de las manos. La heroína recibió un cuerpo sano, pero a cambio lo perdió todo. El sirviente decidió no molestar y dejó a la condesa sola. Blair se tapó el rostro con las manos y esperó que todo fuera solo un sueño. En ese momento, un extraño se acercó a la mansión. Su cabello no se parecía al de Noevian ni al del tipo del cementerio. Una de las criadas entró en la habitación. La chica dijo que había sucedido algo importante. Iona ya había terminado de operar las piernas de la señora. Blee, preocupada, preguntó qué había pasado. Esa trabajadora se asustó al estar cerca del dueño. Le entregó la nota con manos temblorosas. Adriana reconoció la letra de Noevian. Su esposo le escribió una solicitud a la condesa para que cumpliera su promesa. La heroína había visto escribir a su amante muchas veces y estaba segura de que la carta la había escrito él. Pero no entendía exactamente qué debía hacer. Se oyó la voz de una criada castaña tras la puerta. La criada dijo que había llegado un hombre que quería saber quién había asistido al funeral de la archiduquesa. La señora preguntó qué había respondido la niña. El sirviente explicó que no buscaban específicamente a la condesa, sino simplemente a quienes habían visto el cuerpo de Adriana. Afirmó que no le había dicho nada a nadie. Blee decidió ir a hablar con ella en persona. Marge sugirió enviar al hombre a la recepción, ya que se estaba haciendo tarde, pero la señora se opuso. La chica especificó que lo mejor para ella era comunicarse con el invitado. La heroína salió al pasillo. La condesa corrió hacia la salida y estaba segura de que el hombre era Noevian. La chica ni siquiera pensó en bajar la escalera. Esperaba que su amante estuviera detrás de la puerta. Adriana abrió la puerta rápidamente después de bajar. Había mucha luz afuera y la luz de la luna iluminaba ligeramente la habitación. Pero a pesar de las esperanzas, no era Noevian quien estaba tras la puerta. Había un hombre pelirrojo que, a juzgar por su atuendo, era un mensajero común y corriente. Después de esa reunión, 2 trabajadores se pararon junto al carruaje y hablaron sobre los asistentes al funeral. Recordaron a Marge, pero por las palabras de la condesa, resultó que el sirviente no vio a su Alteza junto a la tumba. La muchacha habló asustada, así que el chico ni siquiera dudó de la veracidad de sus palabras. El desconocido del cementerio se bajó del carruaje. Su estado era aún peor y ya se tambaleaba, probablemente debido a la pérdida de sangre. Los guardias sujetaron al amo por ambos lados. Un sirviente dijo que al amo simplemente le gustaba a esa chica y que por eso se comportaba de forma extraña. El chico pelirrojo intentó convencerla de que no debería haberse acercado a la condesa porque estaba asustada después de lo ocurrido en el cementerio. El segundo guardia notó que el caballero simplemente vio un fantasma y nada más. El dueño se enojó, pues estaba seguro de haberse encontrado con Adriana.
El primer sirviente se disculpó y dijo que habían cometido un error al intentar expresar su opinión. El chico admitió que si Su Alteza se viera desde fuera, también tendría miedo. El guardia se armó de valor y aclaró que la chica se puso tensa al ver los ojos rojos del amo. El segundo sirviente intentó callar a su amigo. El dueño decidió coincidir con la opinión de los trabajadores y sugirió irse. Pero también afirmó que la condesa debería haber estado bajo vigilancia constante. Su Alteza quiso subir al carruaje, pero de repente le empezó a doler la cabeza y cayó al suelo. Los guardias se asustaron y corrieron a ayudarlo. El sirviente tomó a su amo del brazo y le ordenó a Neil que se quedara en la mansión y cumpliera la orden. Después, los trabajadores subieron rápidamente a Su Alteza al carruaje. El cochero golpeó a los caballos con su bastón para que regresaran al palacio lo antes posible. Neil esperó a que salieran de la mansión. Debería haber ideado un buen plan para ganarse la confianza de la condesa. Mientras Su Alteza estaba siendo acomodada en el carruaje, rompió a llorar en silencio. Los guardias se sorprendieron al verlo y no supieron qué hacer. El dueño de cabello rubio y siniestros ojos rojos es el segundo príncipe de Rhodes, el hijo pródigo del emperador. El chico no perdía la oportunidad de pasar la noche con cualquier mujer, pero era una de las personas más problemáticas del imperio. El padre no quería especialmente a su hijo, como muchos otros. Rhodes nació con una belleza increíble y una personalidad alocada. Ese día, el príncipe desató el caos en la mañana. Un par de horas antes del viaje al cementerio, en el castillo, el guardia seguía al amo. Este se preguntaba si todo estaba bien. El sirviente recordó que Rhodes había sido atacado por un monstruo y que las heridas eran graves y necesitaban tratamiento urgente. El príncipe aseguró que todo estaba bien. Ya se había acercado a su habitación y, sin escuchar al trabajador, entró. Neil decidió que no valía la pena molestar al amo por nimiedades. Como no había más asuntos que atender, el sirviente iba a... Un fuerte ruido en la habitación del príncipe, como si hubiera estallado una pelea. El trabajador entró e intentó averiguar qué había sucedido. Una niña asustada estaba sentada en el suelo. Rhodes sostenía una espada como si estuviera listo para matar al malvado. Neil reconoció a la hija de los nobles. La señora afirmó que simplemente quería pasarle un periódico. Estaba sonrojada y llorando. El príncipe acercó la espada y le ordenó a la muchacha que saliera rápidamente de la habitación. La pobre no tuvo más remedio que obedecer, pero Rhodes tomó el periódico de todos modos. El guardia le recordó que corrían malos rumores sobre el caballero y que era mejor no pelear ni matar a todos a la vez. El príncipe respondió que no le importaba lo que pensara la gente. El niño enderezó el periódico y empezó a leer las noticias del día. Rhodes quedó impactada por lo que leyó. El periódico informó del fallecimiento de la archiduquesa Adriana debido a una enfermedad crónica. Sin pensarlo dos veces, el príncipe fue al cementerio. Neil intentó disuadir al amo de ir, porque las heridas podrían reventar. El sirviente se sorprendió de que Rhodes llorara la muerte de una chica. Pero ahora la principal tarea del guardia era averiguar más sobre alguien como March. Al día siguiente, la rutina habitual se repitió en la mansión. La condesa dio órdenes sobre dónde colocar las cosas. March se alegró de que por fin hubieran tirado toda la basura, pues eso hacía que el ambiente fuera mucho más agradable. La heroína supuso que antes no había nadie que se encargara de los asuntos de la casa. El mayordomo entró en la habitación. Le pidió a la señora que la ayudara con unos documentos. El anciano aclaró que el conde ya lo había hecho antes, pero como estaba ausente, nadie pudo terminar el asunto. Adriana tenía suficiente conocimiento para descifrarlo. Bleer señaló las líneas del papel y explicó el principio de funcionamiento. El mayordomo lo recordaba todo. March observaba y estaba muy contenta con el nuevo comportamiento de la señora. La sirvienta ordenó a las demás sirvientas que dejaran de descansar y terminaran de preparar las mesas rápidamente. Adriana observó a los sirvientes trabajar juntos y se alegró de que todos comenzaran a sentirse más cómodos en la mansión. Las chicas llevaban una caja grande. Las amigas discutían acaloradamente y reían alegremente. Los trabajadores perdieron el miedo cuando la señora estaba cerca. La heroína no podía imaginar su vida futura, pero primero quería mejorar su relación con los sirvientes. Adriana salió para estar sola con sus pensamientos. La niña intentaba comprender qué conectaba a Noevian con Bleer. La condesa aún no ha tirado esa nota.
Estaba muy preocupada por las palabras escritas, que a primera vista parecían inofensivas. La heroína sugirió que la pareja podría haber sido solo una amistad íntima, pero lo negó de inmediato, porque el marido siempre estaba solo. Adriana pensó que podrían ser parientes, pero Noevian era miembro de la familia imperial, lo que significaba que Bleer también tenía un alto estatus. La muchacha se acercó a la fuente. Comprendió que la suposición parecía absurda, pues en ese caso era improbable que se hubiera casado con el viejo conde Acacia. Adriana esperaba que Noevian solo fuera amigo de Bleer. La heroína recordó cómo decidió leer un libro en la mansión. Entonces, Marge se sorprendió de que la señora leyera algo más que revistas. La condesa notó que había muchas novelas interesantes en la oficina. Recordando la reacción de los sirvientes, Adriana supuso que los Bleer nunca se habían dedicado a la lectura. Ese incidente tranquilizó a la heroína. Después de todo, era poco probable que Noevian, el mejor estudiante de la academia, se comunicara con una chica que jamás había tenido un libro en las manos. Adriana calmó su risa. Miró el nuevo cuerpo en el reflejo del agua. Sosteniéndose la mejilla, la joven declaró que la condesa era muy hermosa. En algunos aspectos, la archiduquesa y Bleer se parecen bastante. La heroína decidió que el anterior dueño del cuerpo era muy estúpido. Comprendió que no podía seguir así y que era hora de cambiar algo. Adriana quería entender de qué promesa se trataba. Decidió buscar a Noevian ella misma y no esperar a que el chico la contactara. Marge corrió a la fuente. El sirviente dijo que el amo había regresado y quería ver a su esposa. Adriana estaba encantada con la noticia. Al fin y al cabo, era la oportunidad perfecta para enterarse de esa promesa. El viejo conde llegó a su habitación. Se quedó junto a la ventana esperando a que su esposa viniera a verlo. Bleer entró y anunció su presencia. El señor Acacia se giró de inmediato hacia la puerta y se alegró de verlo. La pareja se sentó a la mesa y se sirvió té. El ánimo del esposo cambió. Se preguntó si su esposa habría conocido a Noevian. Bleer respondió que aún no se había comunicado con el archiduque. El anciano preguntó si Madame planeaba cumplir su promesa. Adriana se alegró de haber encontrado a alguien que supiera algo. Le preguntó a su marido de qué hablaba exactamente. El conde cayó de rodillas. El anciano le rogó a la muchacha que cumpliera su promesa, pues quería morir dignamente. El marido puso las manos en el suelo. El señor Acacia estaba enojado porque otros ancianos llevaban una vida tranquila, y él trabajaba para el archiduque. Bleer le ordenó calmarse y levantarse. El anciano le recordó que Noevian no era misericordioso. La heroína estaba asustada porque, por una sola pregunta, su esposo empezó a humillarse demasiado. Ya temblaba por todas partes y no entendía lo que decía. Bleer intentó explicarse de alguna manera. La chica aclaró que solo quería saber la opinión de su esposo sobre la promesa. El anciano se agarró la garganta con las manos. Volvió a preguntar si podría conservar el título si su esposa se encargaba de todo. Adriana ya estaba confundida. El señor Acacia declaró que ya no pensaba participar en esa estúpida actuación. El conde lamentó haber aceptado el matrimonio. Supuso que Bleer hizo todo esto solo para convertirse en el amante legítimo de Noevian. La heroína se quedó paralizada. Apretó los puños con rabia porque por fin empezaba a comprender algo. Recordó a Noevian llorando sobre el cadáver de su esposa, lo que probablemente fue una actuación frente al resto de la gente. Adriana estaba molesta, porque estaba bastante claro que Bleer era la amante del archiduque. El segundo príncipe estaba en el pasillo. Era la mansión de la familia real. El chico detuvo a su pariente, Noevian. El archiduque se puso de pie. Rodnes le recordó que debían celebrar una inútil ceremonia de la victoria. La morena felicitó a su Alteza por su último logro. El príncipe le preguntó si asistiría al evento. Después de todo, de no ser por Noevian, habría sido derrotado en el campo. Rodnes dijo que se habría sentido decepcionado si el archiduque no hubiera asistido a la ceremonia. La hemorragia se había detenido, pero las vendas seguían sucias. Noevian recordó que estaba de luto. También tuvo que despedir a su esposa en su último viaje. El archiduque hizo una reverencia y anunció que estaba a punto de abandonar el palacio para completar los asuntos planeados. Cuando el chico ya se había mudado, Rodnes le dijo que aceptara sus condolencias por la pérdida de su esposa. Noevian se detuvo, conteniendo claramente su ira. El príncipe sonrió con sarcasmo, dándose cuenta de que había herido los sentimientos de su pariente. El archiduque se giró lentamente, miró a Rodnes y no dijo nada. La situación en el pasillo se estaba poniendo cada vez más tensa,
Pero Noevian no empezó ninguna pelea. El hombre hizo una reverencia y con ese gesto demostró que aceptaba las condolencias. El príncipe observó esto e intentó contener su ira. El guardia le recordó que el caballero ya había expresado su pesar por la muerte de Adriana. Rodness aclaró que no había visto el cuerpo en persona, por lo que esas palabras no podían contarse. Neil supuso que el archiduque ya sabía que el príncipe había visitado la tumba de Adriana. El caballero respondió que no le preocupaba en absoluto la opinión de la sociedad. El guardia recordó que Noevian no había permitido que nadie se acercara al cuerpo de su esposa. El señor Trovic le pidió al rey que no exhibiera a Adriana. El sirviente admiró tal acto. Pero no pudo durar mucho, pues incluso la emperatriz Retina pasó por un proceso similar. 100 días de dolor. Neil se ofreció a organizar todo para que el príncipe pudiera expresar formalmente sus condolencias. El caballero dijo que no tenía sentido. Rodness estaba seguro de que el imbécil jamás mostraría el cuerpo de su esposa. Según la vieja tradición, mientras se llevaba a cabo el procedimiento, Adriana yacía en un ataúd de cristal en algún lugar de la mansión. El guardia quiso preguntar más, pero el caballero cambió de tema. El hombre ordenó enviar una invitación a la ceremonia de la victoria a la mansión Acacia. Neil notó que el conde podría no haber venido, ya que era vasallo de Noevian. El anciano no tenía oportunidad de presentarse en tales eventos sin el permiso del dueño. Rodness dijo que la dueña de la casa era una muchacha joven, lo que significaba que podría haber venido con sus criadas. El guardia se dio cuenta de que el caballero quería reunirse con Lady March, pero el sirviente no entendía por qué el príncipe necesitaba reunirse con la empleada del conde Acacia. Rodness no iba a explicar sus intenciones. Era evidente que el tipo tenía un plan que Neil no necesitaba que le contara. Habían pasado varios días desde aquel incidente. Adriana no podía olvidar cómo su esposo le rogó que cumpliera aquella promesa. La heroína se encerró en la mansión para recuperarse del impacto. Le dolieron las palabras del conde sobre la cercanía de Blier y Noevian, aunque solo fuera una suposición. Adriana pasaba los días en cama. Se consideraba una amante legal. Había una tradición ridícula en la sociedad según la cual un hombre casado no podía tener una relación secreta con una mujer soltera. Blee seguía pensando en Noevian. Decidió levantarse y caminar un poco para tomar aire fresco. Había una revista sobre la mesa. La niña la vio enseguida y quiso leerla rápidamente. Se trataba de un baile para celebrar la victoria del segundo príncipe. También se dijo que el plato fuerte de la ceremonia serían vestidos y sombreros de marcas de moda para cautivar a Rodness. Adriana se enteró de la fuga del chico de la capital. Estaba segura de que él no habría organizado semejantes celebraciones. Llamaron a la puerta. Iona entró silenciosamente y dijo que el vestido estaba listo y ya lo habían entregado. Blier se sorprendió. El sirviente le recordó que el traje había sido devuelto para que lo rehicieran según las instrucciones de la condesa. Adriana no estaba contenta con la noticia. Al fin y al cabo, ya tenía mucha ropa en el armario y algunas nunca se habían usado. Iona supuso que la dama quería debutar en la nueva temporada. La heroína no esperaba oír esas palabras. Blier preguntó por qué la iniciación no había tenido lugar antes. La sirvienta respondió que no sabía nada y simplemente repitió el discurso de la dama. Resultó que el nuevo cuerpo no tenía 22 años. La criada dijo que la condesa estaba molesta por no haber podido debutar. Iona citó a Blier diciendo que estaba dispuesta a incendiar la mansión si algo salía mal. Esto es exactamente lo que la joven le dijo a su esposo. Adriana se avergonzó de la desfachatez de la anterior dueña del cuerpo. La heroína supuso que la condesa no provenía de una familia noble. Blier decidió retomar la conversación sobre el vestido. Preguntó dónde estaba el traje en ese momento. La condesa llegó al estudio con sus doncellas. La joven contempló su recién adquirida joya. Volvió a preguntar qué esmeralda llevaba colgada. El vendedor aseguró que todas las joyas eran exclusivamente de clase S. La condesa decidió revisar el cheque. La chica desconfiaba del hombre, así que intentó comprobarlo todo. El vendedor se regocijó y ya reía quedamente. Al fin y al cabo, antes, Bly simplemente creía en su palabra y siempre lo compraba todo. Adriana notó que el formulario de pedido y el vestido no coincidían. Además, el hombre eligió la esmeralda más cara. La condesa incluso se mostró complacida por el modo en que el vendedor intentaba no parecer un fraude. Blie se preguntó cómo esa simple esmeralda podía ser de clase S. La chica se acercó al vestido para asegurarse.
El vendedor indicó que solo participaba en el transporte y, por lo tanto, no entendía la valoración. La condesa sugirió que se lo explicara todo ella misma. Marge y Jonah se sorprendieron, pero guardaron silencio para no molestar a la dama. Blee se acercó al vendedor. Le ordenó que levantara la vista. Él, asustado, obedeció a regañadientes. La heroína se señaló los ojos. La chica declaró que ese era el color de la esmeralda de mayor calidad. Adriana creció sin madre. Por eso, desde pequeña aprendió a prestar atención a muchas cosas. Los sirvientes enseñaron a la niña a mirar con cuidado para encontrar las joyas de mayor calidad. Una mujer dijo que había que mirar el centro de la piedra para entender de qué clase era. La heroína tenía que demostrar su valía cada día, así que tuvo que esforzarse más que los demás. La chica se negaba a creer las palabras del vendedor. Adriana estaba enojada porque podían vender cosas tan horribles. Bleer probablemente pidió las cosas más caras y no las revisó. El hombre sugirió que debía haber un error y que por lo tanto traería otro vestido. La condesa respondió que no hacía falta molestarse. El vendedor estaba encantado y respiró aliviado, porque pensó que Bleer había decidido perdonar. La chica dijo que compraría los artículos por el precio que saldría después de la revalorización. La morena especificó que esperaba una disculpa personal del dueño del estudio. El hombre pidió que el castigo se limitara solo a él. El vendedor prometió hablar con el joyero y el trabajador para confeccionar un hermoso vestido nuevo para la condesa. Bleer dijo que no tenía ninguna queja sobre el traje y que simplemente quería recuperar la diferencia de precio. Aseguró que seguiría trabajando con Reblea, pero que había perdido la confianza en el taller. Jonah y Marge admiraron la valentía de la señora. El vendedor no tuvo más remedio que aceptar esas condiciones. Tras el regreso de los sirvientes, hablaron largo y tendido sobre lo sucedido. El pequeño rió, recordando la expresión de aquel trabajador, pero era necesario volver al trabajo. Iona se acercó a la señora con la oferta de devolverle el vestido y comprarle uno más lujoso. Bleer dijo que un disfraz más elaborado podría haber llamado demasiado la atención. En el baile bastaba con presumir la cara. En su vida pasada, pocas personas vieron la imagen de Adriana, pero algunos conocidos cercanos podrían reconocer tal comportamiento. Marge y el sirviente escucharon a la señora con preocupación. Blee se sorprendió y le preguntó qué había dicho mal. Todos creían que la condesa quería ser el centro de atención, pero las criadas no respondieron preguntas. Simplemente dijeron que debían volver al trabajo. La señora ya sabía lo que pensaban los sirvientes. Bleer decidió cambiar de tema y les recordó el atuendo. El traje estaba preparado y colocado sobre un maniquí. La condesa sugirió que el vestido era demasiado revelador para una debutante. Iona respondió que el estilo se había elegido para adaptarse al gusto de la dueña. Bleer explicó que de esta manera sería muy visible y atraería todas las miradas. Pero antes, la condesa creía que era un pecado no presumir de tanta belleza. La pequeña recordaba muy bien esas palabras. Adriana, avergonzada, confirmó los argumentos del sirviente. Pero la heroína no tenía otra opción. Debía asistir a la ceremonia para conocer a Noevian. La señora estaba segura de que este evento podría ser una buena oportunidad para un debut. El sirviente le recordó que el evento comenzaría al día siguiente. Blee entendió que el plazo era corto, pero como el vestido ya estaba listo, era posible correr un riesgo. Iona aclaró que nadie había invitado a la anfitriona a la ceremonia. Adriana se sorprendió de lo sencilla que era la familia Acacia. Había olvidado que ya no era archiduquesa. Blee preguntó dónde estaba su esposo. Solo el anciano sabía cómo llegar. La criada respondió que el caballero había estado en su estudio todo el tiempo. La heroína corrió a la habitación de su esposo. Se preguntó si el señor Acacia tendría la influencia suficiente para conseguir una invitación a un evento tan importante. La condesa se sintió atraída por la alegría de Marge. Al acercarse al balcón, la joven vio al mayordomo y al sirviente. La criada informó que la familia había sido invitada a la ceremonia de la victoria. Blee no se sorprendió demasiado. No entendía por qué la carta se había enviado en plena noche y el último día, y no con antelación. Marge estaba encantada porque por primera vez en 30 años les habían enviado una invitación a una celebración tan grande. El resto de los sirvientes vinieron a leer la carta. Adriana sugirió que podría haber sido escrita por el propio Noevian, pero la heroína se negaba a creerse a sí misma. Quería escuchar a su marido personalmente y averiguar si Bleer era su amante. La muchacha no iba a creer los rumores.
Noevian y su esposa tenían una excelente relación, y ninguna sociedad podría separar a los recién casados, creía la archiduquesa. El tiempo pasó volando. La ceremonia ya había comenzado. Bleer y su esposo llegaron a la mansión, pero el conde estaba muy preocupado y no podía calmarse. El anciano volvió a preguntarle si tenía que entrar. Al ver la mirada de Bleer, el señor Acacia inmediatamente cambió de opinión y anunció obedientemente que iría a la ceremonia. La heroína comprendió que para el anciano era muy difícil, pero aparecer sin pareja sería sospechoso e inaceptable. Para una familia así, ser invitada a la ceremonia era un gran honor. Cuando la pareja subió al carruaje, los sirvientes salieron a la calle y apoyaron a la dama. La heroína tenía que descubrir qué quería. Con seguridad, abrió la puerta y condujo a su esposo adentro. El sirviente anunció que la familia Acacia había llegado, pero ninguno de los presentes los miró siquiera. Bleer estaba mentalmente preparada para el hecho de que a nadie le importaba la presencia de la condesa. La joven observó a los invitados, buscando a las personas adecuadas. Ella preguntó si el anciano estaba preocupado. El señor Acacia respondió que, si perdía el conocimiento, su esposa no debía prestarle atención y descansar en paz. La esposa quería calmar la cuenta, pero el sirviente anunció la llegada de los recién llegados. Era importante que la joven los viera a todos. El trabajador dijo que el gobernante del gran imperio de Ronta y su esposa, la emperatriz, habían aparecido en la puerta. Luego llegó la esperanza de todo el país, Su Alteza el Príncipe Heredero, junto con su amada. El sirviente quería mantener viva la intriga. Anunció que quien había logrado demostrar el poder del imperio derrotando a los rebeldes en el oeste llegaría pronto. Todos perdieron el ánimo y se dirigieron hacia la entrada. Los sirvientes anunciaron en voz alta la llegada de Su Alteza el Segundo Príncipe. Rodnes permaneció tranquilo y no miró a los nobles. Las chicas estaban encantadas, pues veían al hijo del emperador por primera vez. Un tipo intentó calmar a sus amigas. Bleer percibió al príncipe como un psicópata. La imagen del soldado le resultó muy familiar, como si se hubieran cruzado antes. La heroína recordó el cementerio. La niña supuso que Rodnes era el hombre que lloró ante la tumba de Adriana. Apareció el emperador. Deseó que todos disfrutaran de la alegría de la victoria. El pueblo aclamó al príncipe y anheló la prosperidad de Ronta. Rodnes miró a los presentes. La atención del chico se centró en nuestra heroína. El primer baile estaba a punto de comenzar y tenía que elegir a una chica. Bleer notó la mirada del príncipe sobre ella. La condesa estaba un poco asustada, pero intentó disimularlo. El hombre bajó lentamente al primer piso. Observó a todos los invitados de nuevo, buscando a una señorita adecuada. La condesa se escondió detrás de su marido. La joven se cubrió la cara con un abanico para que nadie notara su enrojecimiento. Rodnes parecía caminar con determinación hacia Blija. La heroína rezaba para que el tipo no se acercara a ellas. Pero el príncipe pareció haber escuchado la petición de la condesa. El soldado invitó a otra chica a bailar. La gente se sorprendió y quiso saber qué estatus tenía aquella señorita. La orquesta empezó a tocar una melodía. Todos los que querían se acercaron al centro y formaron un círculo en parejas. Bleer se alegró de que Rodens no la reconociera. El anciano ya estaba pálido y no podía moverse, pues por primera vez estaba tan cerca de personas de alto rango. La heroína se aseguró de que el hombre del cementerio fuera el príncipe. Mientras bailaban, el soldado y la señorita encontraron algo de qué hablar. El señor Acacia se sintió mal. La condesa no estaba preparada para semejante desenlace. El baile principal había terminado y ahora todos estaban obligados a bailar. El anciano se disculpó por arruinar la velada. La chica no tuvo tiempo de hacer nada y él cayó al suelo. El conde cayó sobre la alfombra. Había un par de hombres cerca y corrieron inmediatamente a ayudarlo. Bleer se asustó e intentó hacer algo también. La orquesta no pensó en detenerse. Probablemente al anciano le dolía el corazón. Mientras pedía ayuda, una hermosa melodía sonaba en la habitación. Los nobles cargaron al conde a sus espaldas. El niño dijo que había llevado al pobre hombre a la enfermería. Bleer también iba al médico para atender a su esposo. La heroína estaba muy preocupada por su esposo. Aunque no lo amaba, él seguía siendo un anciano y sentía lástima por él. Bleer quería ir a la enfermería. Pero desde atrás,
Roudness le retorció los brazos y ni siquiera le dio la oportunidad de darse la vuelta. El chico apretó a la condesa contra sí. Declaró con satisfacción que por fin había encontrado lo que buscaba. Mientras el baile continuaba, ninguna de las personas prestó atención a lo que hacía el príncipe. Blie ordenó soltar las manos. Al fin y al cabo, al terminar la canción, todos mirarían a la pareja. La heroína intentó escapar. No logró llamar la atención hasta que conoció a Noevian. Neil se acercó a ellos. El caballero preguntó por qué March había venido al baile. Blier lo reconoció de inmediato. La condesa miró a Roudness. La joven supuso que era el príncipe quien había enviado a su sirviente a la mansión. Blie quiso soltarse. Movió los brazos e intentó alejarse, pero el fuerte agarre del soldado se lo impidió. El príncipe señaló que la dama podría encontrarse en una situación difícil si todos vieran que la muchacha estaba sin pareja. Roudness ofreció su ayuda. Blier se opuso rotundamente y quiso terminar la conversación, pues por culpa de aquel hombre podría quedar deshonrada ante los nobles. La heroína quería que el príncipe simplemente desapareciera. La canción terminó, y la orquesta tuvo un descanso de un par de minutos. La gente pudo ver a la pareja. Blie accedió a ayudar. La niña pidió que la soltaran primero. El príncipe se mostró complacido con la obediencia de la señora. Roudness aflojó su agarre y retrocedió un poco. La condesa respiró aliviada y ya estaba pensando en qué hacer a continuación. Los invitados vieron al príncipe de pie junto a la joven. Alguien sugirió que el héroe del imperio había elegido a su próxima pareja de baile. El príncipe rodeó a la condesa y se paró frente a ella. La joven no podía imaginar cómo reaccionaría. Roudness invitó a Blier a bailar. El chico tenía el rostro tranquilo y feliz, como si nada hubiera pasado. La heroína tenía miedo de aceptar. La gente murmuraba y no entendía por qué la dama no tenía prisa en responder a la propuesta. Blie extendió la mano y agarró al príncipe. Quería terminar todo rápido para no llamar más la atención. La siguiente melodía resonó por el salón. Una pareja, de pie junto a la fuente, giraba lentamente al ritmo. El director dirigía la orquesta. Los trabajadores tenían tiempo para descansar y, por lo tanto, tocaban sus instrumentos sin mucho esfuerzo. La heroína no entendía cómo el príncipe podía conocer a Adriana. Para ella, era un misterio por qué el soldado había ido al cementerio. Blie estaba muy nerviosa. La niña presentía que Noevian estaba entre la multitud. El príncipe quería contarle a la señora una información innecesaria. Comentó que había bailado su primer baile con una dama similar en ese lugar. Roudness se dirigió a su compañera como condesa Acacia. El chico agradeció a Blier por poder evocar esos recuerdos. El soldado supo desde el principio que no era el sirviente de March el que estaba frente a él. La heroína tenía aún más preguntas sobre el primer baile. En toda su vida pasada, Adriana bailó en ese salón solo una vez, en su debut, a la edad de 22 años. Era el día de la mascarada, obligatoria cada año. Como era de esperar, la niña siguió la tradición y se vistió apropiadamente. Durante toda la velada, solo su hermano y Noevian bailaron con la heroína. Ella disfrutó muchísimo del espectáculo. Blie no podía olvidar las palabras del príncipe sobre una persona similar. La chica reflexionó sobre todo e intentó adaptarse al ritmo de su pareja. Mientras la pareja giraba, un hombre observaba desde el balcón. La música estaba llegando a su fin. La condesa daba vueltas con Roudness. Cuando la chica se giró, pudo ver más arriba y vio al hombre. Al mirar más de cerca, Adriana reconoció a su esposo. Noevian no mostró ninguna emoción, como si no le importara con quién bailaba Blier. La orquesta empezó a tocar más fuerte. Los trabajadores aceleraron el ritmo para seguir los movimientos del director. La condesa se apartó un poco de su compañero, pero el príncipe la seguía abrazando. La joven quería conocer a Noevian a cualquier precio. Roudness intentó detener a la señora, pero la heroína no prestó atención a sus palabras. La morena solo observaba a su amante para ver a dónde iba el chico. Blie salió corriendo de la habitación. La chica no podía perder la oportunidad. Quería escuchar la verdad. La condesa salió al pasillo y miró a su alrededor. A Adriana le pareció que Noevian se dirigía a la puerta del fondo. Blie estaba a punto de seguir corriendo, pero la sensación de que alguien la seguía la atormentaba. La niña gritó de dolor. Unas fuertes manos masculinas sujetaron el frágil cuerpo de la señora y la presionaron contra la pared. Era Noevian. El chico le preguntó cuánto tiempo Blier iba a molestarlo.
La heroína estaba muy asustada por tanta grosería. El archiduque se acercó más. Adriana recordó que no era condesa. Esperaba que su esposo lo adivinara. Noevian olía a alcohol, lo cual no era natural. El tipo preguntó por qué Blee guardaba silencio. La heroína estaba asustada y ni siquiera sabía qué decir. El archiduque le recordó la antigua promesa. Adriana tembló aún más. Todas las preguntas que quería hacerle a su esposo simplemente se habían olvidado. La chica intentó recordar. La morena quería saber si la condesa era la amante de Noevian. Blier preguntó qué promesa era la que se cuestionaba. El archiduque no esperaba oír semejante pregunta. Había decepción en la voz del hombre. Noevian les recordó que la pareja se había hecho esta promesa el año pasado. Exhaló y un fuerte olor a alcohol le salió de la boca. El archiduque aflojó su agarre y comentó que no quería recordar la muerte de Adriana. Blie le sujetó las muñecas, que le dolían mucho. La niña vio lo afectado que estaba Noevian por la pérdida de su esposa. La condesa sintió que el corazón le iba a estallar de la preocupación. Pidió que le recordaran la esencia de la promesa. La heroína comprendió que tal vez no volviera a ocurrir otro incidente. La chica señaló que quería asegurarse de que no hubiera malentendidos entre ellas. Noevian se dio la vuelta. El señor Trovick dudó. El tipo estaba claramente preocupado y simplemente no sabía cómo iniciar una conversación. El archiduque hizo acopio de fuerzas y recordó que, en caso de muerte de Adriana, Blier se convertiría en su amante. Para la heroína, tal declaración fue un verdadero dolor. Noevian dijo que después de la muerte de su esposa planeó suicidarse para poder reencontrarse con su amada, pero al recordar a Adriana, se dio cuenta de que su amada no querría que su marido viviera una vida así. El archiduque dijo que pensó en Blier en ese momento. Después de todo, cuando alguien mira a la condesa, entonces, Noevian le agarró el pelo, listo para arrancárselo. El amante admitió que, al ver a la señora Acacia, se acordó de Adriana. El archiduque admitió que estar cerca de la condesa era muy difícil, pero era doloroso incluso cuando su esposa estaba viva. Noevian dijo que era insoportable ver a Adriana sufrir constantemente. Preguntó si la condesa comprendía esos sentimientos. Blie no respondió. La heroína comprendió por primera vez que una persona podía sufrir tanto por los demás que pensaba en su propia muerte. Para Adriana, el recuerdo más doloroso fue ver a su marido llorando en su tumba, pero la condesa no entendía por qué Noevian necesitaba una amante, ya que amaba tanto a su amada. Blier supuso que el archiduque quería pasar la noche con ella. La joven esperaba que su esposo se negara. Para la heroína, el único hombre en quien podía confiar en esa mansión era Noevian. Deseaba que el señor Trovick no quisiera estar con la condesa. El archiduque rió y declaró que no era tan bastardo. La joven respiró aliviada, pensando que su amante se había negado de esa manera. Noevian le agarró la mejilla a Madame. Le aclaró que todo era mentira y que en ese momento quería pasar la noche con la condesa. El chico notó que deseaba más a Blilla que a Adriana. La pareja se besó apasionadamente. La heroína no pudo contener las lágrimas. La pobre chica obtuvo la pasión que siempre había deseado por primera vez. No se resistió en absoluto debido a su estado de shock. Blee colocó su mano sobre el torso de su amante. Adriana siempre había soñado con sentir un abrazo así. Para la heroína, todo esto era repugnante. Su corazón simplemente no lo soportaba. Por lo tanto, la chica alejó a su amante de sí misma. Noevian quiso preguntar algo, pero la condesa le ordenó que se alejara. La morena no quería mirar al chico y decidió mirar a su alrededor. Lo que vio en las sombras asustó mucho a la pobre niña. Intentó decir algo, pero no pudo articular palabra. Durante todo este tiempo, la pareja estuvo bajo la mirada de Rodnes. Los ojos del hombre ardían de ira, como si estuviera dispuesto a matar al archiduque. Blie salió corriendo. La niña decidió esconderse en el jardín y estar sola para calmarse. La condesa recobró el sentido poco a poco. No entendía qué hacía allí el segundo príncipe. El pobre hombre aún tenía las mejillas rojas. La heroína recordó aquellos ojos rojos de Rodnes. Le pareció que una mirada tan penetrante lo traspasaba todo. Adriana comprendió que el príncipe lo había visto todo. Madame no quería mirarlo y, por lo tanto, decidió huir. Blier tuvo que regresar al baile rápidamente. Pero al pobre hombre no le quedaban fuerzas para contener las lágrimas. La condesa temblaba por completo.
La niña lloraba sin parar y ni siquiera sabía qué le causaba esas emociones. Adriana se dio cuenta de que había perdido su zapato al escaparse. Marge insistió en que caminara despacio. Rottnest salió de entre los arbustos. La niña notó al príncipe de inmediato y temió decir nada. Bligh se paró en el suelo por decencia. El príncipe supuso que la señora Acacia necesitaba ayuda. Madame se negó categóricamente. Neil hizo lo mismo. El guardia le entregó a su amo algo negro que parecían zapatos. Adriana estaba muy familiarizada con el objeto. Al observarlo de cerca, la niña reconoció su zapato. Bligh recordó que esos eran los mismos zapatos que había perdido cuando huyó del cementerio de Rottnest. El príncipe se acercó. El hombre notó que la condesa Acacia claramente necesitaba ayuda. A Adriana le molestó que pusiera esa cara como si lo entendiera todo. Con manos temblorosas, la niña tomó su zapato y le dio las gracias de inmediato. Bligh se puso los zapatos rápidamente. Se hizo un silencio incómodo entre la pareja. El príncipe esperó a que la dama estuviera lista para continuar la conversación, pero la condesa no quiso hablar más y dijo que se marchaba. Rottnest sugirió que ya era hora de presentarse formalmente. Bligh dudó, sin saber qué responder. La heroína no entendía por qué el segundo príncipe quería conocerla, pues ya lo sabía todo sobre ella. La muchacha decidió decir las cosas como eran, es decir, que era la amante de Noevian Trovic. La condesa especificó que quería dejar de ser así. La morena le preguntó si podía ayudar en algo. Rottnest se acercó. El chico sugirió que, en este caso, existía la opción de intentar arreglarlo todo. El príncipe recordó su pregunta sobre la oferta de ayuda. La heroína levantó la cabeza y vio su mirada tranquila. Pronto Bligh regresó a la mansión. Los sirvientes intentaron hablar con la señora, pues estaban muy preocupados por la apariencia del pobre hombre. Iona y su amiga estaban en la puerta. Los trabajadores querían gritarle a la señora y averiguar qué había pasado en el baile. Adriana estaba acostada en la cama. Ni siquiera podía cambiarse de ropa. No reaccionó a los sirvientes y estaba absorta en sus pensamientos. De regreso a casa, Madame no pudo parar de llorar durante todo el camino. Así que el cochero escuchó el llanto de su señora. Iona preguntó si Bligh se había enfermado. Adriana quería estar sola y simplemente no responder a nadie. La muchacha recordó las palabras de Noevian, como dijo que sufría por el dolor de su ser amado. La heroína no comprendía esas emociones, así que decidió guardar silencio. La pobrecita volvió a llorar en silencio. Adriana quería escuchar una confesión honesta de sentimientos, y no las quejas del archiduque sobre el cansancio y el dolor. La niña tiró sus zapatos al suelo. Quería que Noevian simplemente dijera cuánto amaba a su esposa, y no que abrazara a Bligh. La heroína pensó en iniciar una relación con su amante, en el papel de esta condesa, y esconderse en las sombras para vivir una vida pacífica con un sentimiento de dolor. Bligh supuso que Rhodes podía saber todas sus circunstancias, como si entendiera quién estaba en el cuerpo de la madame. Entonces, la muchacha preguntó cómo podía ayudar el príncipe. El soldado aclaró que no pensaba involucrarse en peleas de enamorados. Rottnest sugirió que Bligh explicara lo que quería para que la próxima reunión tuviera un diálogo claro y sin pausas incómodas. La heroína no entendía por qué el príncipe necesitaba esto. Le interesaba saber qué pediría a cambio tras recibir la ayuda. A la mañana siguiente, la condesa tuvo que salir. Iona, durante los trámites, preguntó si Madame había comido con normalidad en el baile. La sirvienta le recordó que la señora no toleraba bien el alcohol, razón por la cual estaba tan preocupada. Bligh se sintió incómoda con esas preguntas. Adriana notó que su piel y ropa estaban limpias. Era evidente que la pequeña se había encargado de todo. La señora estaba agradecida con su trabajadora. La heroína tomó el periódico. Mientras lo leía, quiso reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y decidir qué hacer a continuación. En una de las páginas había un anuncio de un abogado dispuesto a ayudar a conseguir la pensión alimenticia. Esta declaración atrajo a la condesa. Adriana ideó un plan. Primero, tenía que romper con el señor Acacia y luego, con el dinero que había conseguido, irse de la ciudad. La señora se acercó a la estantería. Quería intentar encontrar algo útil e interesante. La atención de la niña se centró en un texto en cuya portada estaba escrito «Todo sobre divorcios». Bligh quiso tomarlo, pero sin querer atrapó otro libro y este cayó al suelo. Iona cerró los ojos y dijo que no veía nada. La sirvienta dijo que era el diario de la señora.
El pequeño notó que todo lo escrito dentro estaba en un idioma extranjero, pero al mismo tiempo, la señora ocultó cuidadosamente su trabajo a todos. Para la heroína, esto fue un verdadero hallazgo. Después de todo, tuvo la oportunidad de descubrir todos los secretos de la vida de Blie Acacia. Pero al abrir el diario, Adriana se sintió decepcionada. Al fin y al cabo, el libro estaba escrito en la lengua Elacorn, que la archiduquesa odiaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Llegó la hora del almuerzo. Blie decidió empezar a hablar del divorcio próximamente. El anciano se atragantó con la comida. El conde se limpió la boca y su alegre sonrisa apareció. El caballero le ordenó al mayordomo que trajera aquello. El señor Acazzi le entregó los documentos a su esposa. El abogado había preparado el acuerdo de divorcio hacía tiempo. Incluso el papel estaba desgastado. Blie quiso comprobar el contenido. La chica leyó todo rápidamente y se dio cuenta de que no había ninguna cláusula sobre compensación económica. El anciano no entendía de qué hablaba la señora. La esposa le explicó que, en caso de divorcio, se necesitan fondos para empezar una nueva vida. El señor Acacia no tuvo otra opción. El conde estaba nervioso y preguntó cuánto quería recibir Blie. La muchacha señaló que, como el matrimonio había sido ordenado por el archiduque, la dote debía ser bastante grande. El anciano comprendió el deseo de Blie. Extendió la mano y señaló con los dedos la cantidad que estaba dispuesto a pagar. La muchacha guardó silencio, esperando pagos más aceptables. El señor Acacia adivinó lo que quería su esposa y, aunque le temblaba la palma de la mano, ofreció más dinero. Blie le dijo al anciano que recordara el beneficio que recibiría tras el divorcio. El conde no entendió a qué se refería Madame. Adriana quería saber qué recompensa le había prometido Noevian al señor Acacia. La chica supuso que, con toda probabilidad, por fin descansaría y recibiría una merecida pensión. La heroína pensó que el anciano era muy mezquino, para alguien que esperaba una bonificación del caballero. Blie extendió la mano y señaló una suma mucho mayor que la que su esposo había ofrecido. Al señor Acacia no le agradó el deseo de la muchacha, pero no le quedó otra opción y tuvo que aceptar esas condiciones. Blie firmó el contrato, que fue modificado. La exesposa preguntó si podría haber usado el título de condesa en la recepción con el archiduque. El anciano, feliz como un niño, no se opuso a la petición de la señora. La heroína se alegró de haber tomado la primera decisión a favor de Noevian. Adriana quería centrarse en su nueva vida, olvidarse de venganzas y agravios e intentar disfrutar de las posibilidades de este cuerpo. La heroína decidió claramente que se despediría de Noevian, quien consideraba a Blie su propiedad. La condesa tuvo que volver a leer su diario. La niña odiaba el idioma elacán y, por lo tanto, tuvo que volver a estudiarlo en los libros. Adriana no recordaba nada de lo que enseñaban sobre este tema en la academia. Madame ni siquiera podía leer algunas palabras. Lo más probable es que el diario describiera la relación de Blie con Noevian, algo que nuestra heroína realmente necesitaba saber. La condesa no quería llevar traductor y planeaba aprender solo lo básico para poder leerlo ella misma. Iona entró en la habitación y le sugirió a la dama que se tomara un descanso. Blie dejó el libro a un lado y le preguntó al sirviente si el maestro de Elakonsky había escrito una carta de respuesta. Los sirvientes aseguraron que el hombre aparecería pronto. La señora no estaba contenta con la noticia, pues quería leer el diario cuanto antes. La muchacha decidió descansar y tomar té caliente. Iona preguntó si el archiduque había enviado alguna carta. La condesa recordó los mensajes de Noevian. Habían sido entregados esa mañana, y la heroína no tenía pensado leer su contenido. Pero era inaceptable y Blie tuvo que leer la carta. Además, el hombre le envió un vestido. La chica tomó las invitaciones, miró las iniciales de su amante y aún no se atrevía a abrir el sobre. Iona estaba muy interesada en saber el contenido de la carta. Pero la sirvienta no quiso molestarla y dijo que volvería a sus labores. Blie comenzó a leer el contenido. Noevian había escrito que la condesa había sido invitada a un banquete con motivo del cumpleaños de la archiduquesa Adriana Trowisa. La niña rió preocupada. Él aclaró que en el funeral todos querían reunirse y honrar plenamente a su esposa. Noevian escribió al final con la petición de que Blie viniera y dedicara la velada a la memoria de la archiduquesa Trauwick. Adriana estaba furiosa porque la invitación se volvía más absurda con cada línea. Los vasallos estaban obligados a asistir a semejante evento,
pero el conde desapareció en cuanto vio la invitación. La gente normal no querría llamar la atención sobre este acontecimiento, pero Noevian probablemente lo disfrutó. Era como si al archiduque le encantase crear y difundir tales rumores, para luego poder escuchar las discusiones del resto de los nobles. Bligh ya podía imaginar estas conversaciones. ¿Cómo la gente asumiría que Noevian se había vuelto loco después de la muerte de su esposa? La muchacha sospechó que el banquete no estaba organizado para honrar a Adriana, sino para conocer a la condesa. La heroína decidió que no importaban las intenciones de Noevian. En cualquier caso, estaba obligada a presentarse allí. El tiempo pasó rápido y el banquete ya había comenzado. Mucha gente vestía trajes negros, como en un funeral. Iona estaba preocupada por su señora y trató de persuadirla para que al menos se pusiera un chal para no parecer demasiado vulgar. Pero a Bligh no le importó. La chica llevaba un vestido bastante brillante y revelador, a pesar de la ocasión del banquete. La invitación era claramente para un cumpleaños, por lo que no se especificó ningún código de vestimenta específico. La condesa se sentía incómoda rodeada de gente. Madame planeó esconderse y quedarse en un lugar tranquilo, pero Noevian logró reconocer a su amante. El hombre notó que la esposa de su fiel vasallo había llegado, pero nadie se molestó en presentar a la condesa Acacia al pueblo. La heroína no comprendía cómo el archiduque podía ser tan terrible. Regaló un vestido tan espléndido y engañó a Bligh, diciéndole que era un banquete de cumpleaños. La muchacha estaba muy preocupada y comentó que esperaba ver un ambiente diferente, ya que la carta hablaba de una fiesta, no de un funeral. Noevian aclaró que la condesa simplemente no estaba acostumbrada a la vida social de la capital. El hombre sugirió ir a otra habitación para darle a la invitada ropa adecuada del armario de Adriana. Bligh supuso que se trataba de una treta para conseguir algo de privacidad, pero la condesa accedió. El dueño de la casa la condujo hasta la puerta. Al llegar a la salida, Noevian llamó al mayordomo. El sirviente acudió obediente y rápidamente. El amo ordenó cuidar de la condesa Acacia. El trabajador, burlonamente, comentó que él cumpliría la tarea. La heroína reconoció a este sirviente. El tipo nunca defendió a Adriana, sino que le gustaba observar desde la distancia. Gaspar, el mayordomo de la mansión Trovic. El sirviente sugirió que Madame fuera rápidamente a otra habitación. El trabajador condujo a Bligh hasta el sofá. Le pidió a la condesa que esperara un rato hasta que el caballero estuviera libre. Cuando Gaspar se fue, Bligh pudo relajarse y recostarse un rato sobre las almohadas. Todo lo que estaba sucediendo la estaba agotando muchísimo, pero la condesa comprendió que no había tiempo para descansar. Recordaba muy bien su habitación de su vida pasada. Adriana guardaba en el dormitorio las joyas que había traído de casa de sus padres. Bligh se levantó el vestido y, a pesar de los tacones, corrió hacia los pedestales. La heroína necesitaba actuar con rapidez mientras estuviera sola. La chica agarró el picaporte y ya estaba anticipando lo que ocurriría. Decidió tomar medidas tan radicales, por lo que se vio obligada a hacer todo lo posible para ayudarla. Pero al abrir el estante superior, descubrí que la caja estaba vacía. El collar que había heredado y otras joyas habían desaparecido. Adriana estaba segura de que después de su propia muerte, las criadas aprovecharon el momento y le robaron todo. Pero no había tiempo para preocuparse. Bligh decidió llevarse las joyas restantes. La chica temblaba mucho, pues era una ladrona, a pesar de que originalmente eran suyas. 2 hombres entraron en la habitación. El mayordomo llevaba ropa negra en las manos. El propio Noevian los siguió. Por suerte, Adriana logró sentarse. Para que nadie notara su miedo, Madame se cubrió la cara con un abanico. Noevian pidió que le entregaran la ropa. El mayordomo obedeció y se la entregó. El amo ordenó recibir a los invitados. Gaspar no dudó y salió de inmediato de la habitación, diciendo que todo saldría bien. La heroína temía estar sola con Noevian, pero no tenía otra opción. Bligh estaba de espaldas a su amado. El archiduque, con cuidado y lentitud, le puso una capa negra. Noevian abrazó a la condesa con fuerza. El hombre repitió el nombre del invitado en voz alta varias veces. La heroína empezó a creer que Bligh era realmente la amante de su marido. Se preguntaba por qué el archiduque hacía todo esto. El chico nunca había abrazado a Adriana con tanta fuerza. La chica le preguntó por qué Noevian había escrito en la carta que el banquete era en honor a un cumpleaños y además le había enviado un vestido tan vistoso. El archiduque notó que su esposa había nacido ese mismo día.
Bleer contuvo las lágrimas, pues le habría parecido extraño llorar en semejante momento. La niña se apartó del abrazo. Preguntó por qué el cartel del salón decía que era un banquete conmemorativo. Noevian explicó que si hubiera organizado una fiesta en honor al cumpleaños de la fallecida Adriana, todos habrían pensado que el tipo se había vuelto loco. El archiduque quería divertirse solo los dos. Agarró a su ama de las manos y le quitó la capa. Bleer intentó detenerlo. Después de todo, si Noevian continuaba, podría ver las joyas que la chica se había llevado. La señora pidió mudarse a la habitación de la archiduquesa. Especificó que pronto viviría allí y quería verlo todo. La condesa notó que deseaba disfrutar de placeres carnales en el dormitorio. Noevian escuchó a la joven y le quitó los tirantes del vestido. La pareja llegó a la habitación de Adriana. El chico se sentó en la cama. Bleer pidió verla cómoda. No se opuso. La heroína se preguntó qué diría el verdadero dueño del cuerpo en ese momento. Tenía que decir algo un poco estúpido. Bleer dijo que todas las damas nobles guardaban sus joyas favoritas en su dormitorio. La joven supuso que la archiduquesa no seguía tales tradiciones. La condesa aclaró que esperaba ver una pila de oro, pero el gabinete estaba completamente vacío. Noevian claramente no esperaba oír eso. El tipo se levantó de la cama y asumió que Madame simplemente no se dio cuenta. El propio archiduque abrió el armario y descubrió que la caja estaba vacía. Estaba furioso y quiso encontrar a Gaspar. Todas las criadas estaban reunidas y las muchachas tuvieron que ir al dormitorio. De camino, hablaron de la amante de Noevian. Cuando los sirvientes entraron, se quedaron atónitos. Al ver a Bleer, los trabajadores pensaron que era la señora Adriana. El mayordomo pidió silencio a sus amigos. La doncella mayor quería entender cómo la condesa podía parecerse tanto a la archiduquesa. La niña recordó la rudeza con la que trató a su señora enferma. Presentía que algo malo sucedería. Los trabajadores se inclinaron ante el jefe. Gaspar anunció que había reunido a todos en cuanto Noevian dio la orden. El archiduque preguntó quién se atrevía a tocar las joyas de Adriana. El hombre sugirió que había una rata en la mansión. Gaspar intentó argumentar. Insistió en que ya habían registrado las habitaciones de servicio, pero no habían encontrado ninguna de las pertenencias del difunto. Bleer respondió que había lugares que no se les había ocurrido revisar. La chica ordenó que se inspeccionara la ropa de todos los trabajadores. El mayordomo explicó que en ese momento todo el mundo estaba mirando y que sería mejor realizar una búsqueda detallada por separado y... Noevian interrumpió y afirmó que no tenía intención de tomar en cuenta las circunstancias de esas ratas. Gaspar no discutió con el caballero. El hombre dijo que intentaría realizar la búsqueda lo más rápido posible. Las criadas temblaban por lo que estaba sucediendo. El mayordomo se interesó en esto. Le sorprendió que los acontecimientos se volvieran más intensos e interesantes de lo que había imaginado. Los sirvientes se escondieron detrás de la criada más valiente. Las chicas esperaban una despedida, pues temían ser despedidas. Annie quería entender qué tenía de especial aquella condesa para que el caballero se comportara de forma tan irritable. Las criadas y Gaspar estaban a punto de irse, pero Bleer preguntó cómo podrían atrapar a la rata si confiaban en otro traidor para que los buscara. La condesa sugirió que lo examinara todo ella misma. La chica habló con mucha seguridad y en tono burlón hacia los trabajadores. La heroína quería vengarse del acoso que había sufrido en su vida pasada. Gaspar quiso convencer al maestro de que abandonara esa idea. Noevian se agarró la cabeza, intentando contener la ira. El chico ordenó al mayordomo que registrara. Bleer no se resistió, aunque le molestaba no poder inspeccionar personalmente a los sirvientes. Adriana salió a caminar por el pasillo. Quería saber dónde había ido a parar el colgante más importante y preciado. Fue lo único que mi madre pudo conservar. También contenía un retrato de ella misma. Bleer iba a encontrar el colgante a toda costa. Después de todo, no se sabía cuándo la heroína podría tener la oportunidad de visitar la mansión. La condesa entró en el salón. Los demás sirvientes no se percataron del robo y, por lo tanto, continuaron su trabajo con calma. Adriana examinó a todos los trabajadores. Quería averiguar si alguien entre ellos podría intentar robar el colgante de su madre. Las criadas seguían su rutina habitual. Todos hablaban de todo, y el jefe de sirvientes no estaba contento. Bleer planeó encontrar esa cosa en secreto de Noevian, incluso si tenía que pagar después. La heroína examinó cuidadosamente los cuellos de los sirvientes, tratando de descubrir quién podría haber usado o sido aficionado a las joyas.
La condesa comprendió que los sirvientes no debían usar accesorios. La muchacha estaba a punto de seguir mirando, pero se oyó una voz a sus espaldas. El sirviente agarró a Blair del brazo. El trabajador quería averiguar quién era esta señora y por qué llevaba un traje tan caro. La criada explicó que no era posible entrar en la habitación con ese aspecto. Se quedó en silencio al ver el rostro de la condesa. La chica llamó vacilante a la desconocida. «Señora». Blair la interrumpió y explicó que ella no era Adriana. La sirvienta tembló. Creyó que la archiduquesa estaba viva. Otros trabajadores acudieron al ruido. Todas las criadas veían a Blair como su ama muerta. Para la heroína, estos susurros y el entorno familiar causaban incomodidad. La condesa quería salir del salón lo antes posible. Mientras la joven caminaba, los sirvientes la rodeaban. Los trabajadores comentaban cuánto se parecía la señora a Adriana. Blie estaba asustada y no solo le temblaban las manos, sino todo el cuerpo. Intentó calmarse, pero le fue muy difícil. La heroína se convenció de que ya no era Adriana. La condesa ordenó a los sirvientes que se dispersaran. Los sirvientes llamaron a sus amigos. Cada vez más trabajadores se enteraban de que había una señora en la mansión que se parecía a la difunta señora. Blie quería ordenarles a todos que guardaran silencio, pues no quería recordar cuánto más indefensa había sido en su vida pasada. Pero la niña estaba muy preocupada, lo que empeoró notablemente su estado general. La condesa no pudo soportar la carga moral y cayó al suelo. Los sirvientes, asustados, corrieron de inmediato a ayudarla. Todos corrían buscando un médico. La heroína recordaba su último día en esa vida, que comenzó exactamente igual. Entonces, Adriana intentó salir de ese estado, pero nadie intentó ayudarla. Naturalmente, los sirvientes hicieron su trabajo y trajeron medicinas, pero era solo trabajo. Blie pidió que la rescataran del mar de la muerte. Una voz muy familiar respondió a su grito. Rodness estaba cerca. El tipo tomó a la condesa de la mano y ya la arrastraba de vuelta a la vida real. La niña se despertó en la misma habitación, como si nada hubiera pasado. El príncipe estaba de pie junto a ella, abrazándola. Rodness sujetó las manos del pobre hombre. Blair se sorprendió de que este hombre en particular estuviera allí en semejante momento. La condesa se sintió incómoda ante tal cercanía y, por lo tanto, se alejó de su salvador. El chico también estaba preocupado y temía volver a tocarla. Los sirvientes se inclinaron ante un hombre de tal rango. El príncipe notó que Noevian no sabía cómo tratar a sus invitados. El tipo se quitó la chaqueta. Estaba muy enojado y ordenó a los sirvientes que informaran al archiduque que la estrella del imperio había llegado. El príncipe especificó que Noevian estaba obligado a mostrarse y mostrar respeto. El hombre de cabello blanco cubrió a Blair con su ropa. Rodness se tranquilizó un poco y le preguntó a la condesa cuál era su estado. La joven se mostró complacida con la atención recibida. El príncipe recordó sus palabras de ayuda. El niño seguía esperando que Blair formulara su petición. Los sirvientes volvieron al trabajo y algunos fueron a Noevian a entregar el pedido de Rodness. La condesa respondió que no se había olvidado del contrato. La heroína sentía curiosidad por la preocupación de su majestad. Supuso que el héroe del imperio quería disculparse por errores o disputas pasadas. Blie pensó que quizá le gustara el soldado, pero cambió de opinión rápidamente porque pensó que era imposible. La condesa se interesó en saber si una mujer que quería acabar con su vida como amante podía estar presente abiertamente en todo tipo de eventos. En cualquier caso, la heroína comprendió que no podía haber ayuda sin una razón. El príncipe claramente tramaba algo o le hacía un favor a Blia. La pareja charlaba de todo. En ese momento, se oyó otra voz en el pasillo, dirigiéndose a la señora Acacia. Adriana se dio cuenta de inmediato de que el hombre era Noevian. El chico ya era consciente de la falta de respeto de las criadas hacia la condesa. El archiduque preguntó si todo iba bien con Blair. Este no le hizo caso al príncipe. Rodness se acercó a la condesa. El niño miró con enojo a su pariente, esperando un saludo. Adriana vio el disgusto de ambos chicos. Estaba asustada porque no podía imaginar cómo terminaría esta conversación. Adriana y Ionia salieron porque iban a irse a casa. La pequeña estaba muy preocupada por su apariencia e intentó justificarse de alguna manera. Blair aseguró que todo estaba bien y que la criada debía ir primero al carruaje. La muchacha quería caminar sola.
La criada le pidió a Madame que no se detuviera demasiado. Después de ese encuentro en el pasillo, comenzó un diálogo con discusiones aburridas entre los chicos. Al final, el segundo príncipe se fue con Noevian. La heroína no sabía qué hacer en semejante situación. Bly estaba molesta por no poder devolverle el colgante a su madre. Pero la niña se consoló pensando que había logrado sacar algunas joyas de la caja. Adriana se distrajo con una conversación detrás del carruaje. La condesa se acercó con cuidado y quiso ver quién estaba allí. Noevian dijo que no quería exhibir a su difunta esposa. Roadnes insistió en que no había venido por el cuerpo de la joven. El príncipe señaló que iba a comprobar algo. El hombre habló con bastante seguridad, e incluso con rudeza. Noevian no tenía intención de suavizar el tono en su diálogo con su invitado. Afirmó que no le había enviado ninguna invitación a su pariente. Iona apareció por detrás y preguntó qué hacía la señora. Bly le pidió a la pequeña que se callara y luego se dirigiera al carruaje sin hacer ruido. El sirviente comprendió y obedeció rápidamente. Roadnes dijo que no podía explicar su presencia en ese banquete. El archiduque supuso que a su pariente le resultaba difícil hablar, ya que el chico se encontraba frente al marido de su primer amor en su juventud. A Roadnes no le agradó la desfachatez del malhechor, pero probablemente tenía razón. Noevian supuso que el príncipe se había ofendido. Volvió a preguntarle si quería ver el cadáver de su primer amor. El hombre de cabello blanco afirmó que fue el primero en conocer a Adriana y que inicialmente mostró sentimientos por la chica. El archiduque respondió que eso no importaba, ya que de todos modos la difunta había decidido convertirse en la señora Trovica. Noevian explicó que Adriana quería estar con un hombre adulto, no con un chico problemático. El niño agarró el hombro de su pariente. Le advirtió que el príncipe no debía perder el tiempo en algo que ya no existía. Noevian notó la irritación de Roadnes. El dueño de la casa declaró que era necesario regresar a la mansión para despedir a todos. El archiduque entró. Tuvo que pasar junto al carruaje donde Adriana seguía de pie. El chico se acercó a su amante. Bly estaba asustado y no se atrevió a alejarse. Noevian quería hablar con la muchacha. Adriana no reaccionó a sus palabras, pero intentó comprender cómo podía ser el primer amor del segundo príncipe. La heroína quería descubrir qué tipo de relación tenía con Roadnes. Por alguna razón, la archiduquesa no lo recordaba en absoluto. Noevian le pidió a Blier que dejara de pensar en otra cosa. El amante se acercó más y aferró el cuerpo de la morena. El archiduque agarró el rostro de la muchacha. Se preguntó qué habrían dicho exactamente los sirvientes de la mansión. Blie apartó las manos de Noevian. El chico supuso que la señora no iba a responder. El amante insistió y volvió a preguntar qué habían hecho las criadas. La condesa, obstinadamente, dijo que no había pasado nada. Noevian se enojaba con facilidad. El señor Trawick ya le había ordenado a la chica que lo contara todo y que no pusiera a prueba su paciencia. Blier explicó que si lo contaba todo, las criadas empezarían a despreciarlas. La heroína decidió contar que las criadas se comportaban con mucha arrogancia y asco. Adriana estaba molesta porque, incluso después de su renacimiento, seguía siendo una don nadie en casa de su esposo. Quería saberlo todo, así que tuvo que aceptar en silencio el odio de los trabajadores. Blier dijo que era desagradable estar allí y que era mejor irse a casa. Noevian intentó detenerla y respondió que enviaría caballeros para proteger a la joven. Roadnes intervino en la conversación. El hombre declaró que prefería despedir a la dama él mismo y dejar que el anfitrión del banquete siguiera protegiendo la mansión. La pareja emprendió el regreso a casa. Como ya era de noche, oscureció rápidamente y el bosque quedó en un silencio casi nocturno. Solo se oía el sonido de los cascos en el sendero. Blie no entendía por qué el príncipe había decidido asistir al banquete. Al fin y al cabo, era conocido por no asistir a tales eventos. Adriana no recordaba haber visto nunca a Roadnes. Madame dedujo que el soldado había venido a ver el cadáver. La condesa quería hablar con su compañero de viaje. La joven agradeció al príncipe su ayuda. Él volvió a preguntarle qué había hecho exactamente. Blier le recordó que Roadnes la había salvado de un grupo de criadas. El chico preguntó por qué la pobre estaba en ese estado en ese momento. La heroína se sintió mal por el recuerdo de su propia muerte. Adriana no pudo expresarlo y, por lo tanto, guardó silencio. Roadnes no preguntó la verdad. El niño se giró hacia la ventana para disfrutar del bosque nocturno. Blie se sorprendió de lo descarado e impúdico que era Noevian en ese momento con su pariente. La niña recordó las palabras de Roadnes.
cuando afirmó que Adriana fue su primer amor en la academia. La condesa no podía creer que hubiera logrado olvidar una personalidad tan brillante. Al ver la mirada del príncipe, se sonrojó aún más. Roudness preguntó si Blair había oído su conversación con el archiduque. La chica admitió haber escuchado un poco a escondidas. El príncipe dijo que era hora de iniciar una conversación más seria. El soldado afirmó que planeaba cooperar con la condesa. Roudness preguntó si la niña había pensado exactamente dónde necesitaba ayuda. Blair quería saber cuánto costaban esos servicios. La heroína comprendió que cooperar con una persona así le brindaba una gran oportunidad de alcanzar todos sus objetivos. La señora Acacia declaró que planeaba divorciarse de su esposo y librarse de la influencia de Noevian. El príncipe preguntó cuál era la esencia de tales acciones. Blair admitió que no quería vivir como amante, sino ver finalmente la tristeza del archiduque. La muchacha aclaró que iba a disolver su matrimonio con el conde Acacia, para luego ganarse la confianza de Noevian y traicionarlo en el momento más inoportuno. Roudness se ofreció a ayudar con el divorcio. Al fin y al cabo, si un pariente directo del emperador lo aprobaba, el juicio se agilizaría mucho. Blair aceptó la propuesta. La niña se interesó en lo que ella debía hacer a cambio. El príncipe admitió que, si bien la condesa lograría sus objetivos, él planeaba realizar solo una acción. Roudness le pidió a Blair que lo ayudara a revisar el cuerpo de Adriana. En ese momento, el compañero de viaje metió la mano en el bolsillo para mostrarle algo. El hombre le entregó el sobre. La condesa lo miró sorprendida, sin entender por qué. Blair, en cuanto abrió el periódico, reconoció de inmediato el idioma Elacorn. Roudness le informó que necesitaba leerlo. Por la noche, el príncipe decidió emborracharse y dormir en el sótano otra vez. Debido al ruido, Neil bajó a verlo. Roudness no quiso justificar su situación ante el sirviente y de inmediato preguntó si el hombre había tenido éxito. El guardia respondió que el asunto aún no estaba resuelto. El príncipe se sorprendió de que el trabajador aún no hubiera resuelto todos los problemas. Neil se quejó de que habría sido mucho más fácil obtener un currículum. El hombre aclaró que simplemente no podía decidirse entre poner el sello imperial o uno de los muchos títulos de Su Alteza. Roudness ordenó escribir en nombre de un plebeyo. Neil explicó que si el príncipe explicaba la esencia con más detalle, el proceso podría acelerarse mucho. El amo dijo que el sirviente no debería haber estado tan obsesionado. El trabajador volvió a preguntarle qué tenía que ver con su experiencia laboral. Le recordó que el príncipe había recibido 100 puntos en el idioma Elacón en la academia. Roudness respondió que, como el sirviente lo sabía todo a la perfección, no tenía sentido volver a preguntar. El hombre rubio estaba muy irritado por las preocupaciones del guardia. Neil accedió a escribir una carta en nombre de un plebeyo, pero después, el tipo dijo que la gente sin estatus no estudia en la academia. El sirviente bromeó diciendo que tal conocimiento era demasiado bueno para un hombre que simplemente estaba ayudando a una dama con su pasatiempo. Roudness se acercó en silencio. El sirviente guardó silencio al instante, esperando que el amo le diera un golpe en la cabeza, pero el príncipe solo sonrió satisfecho. El tipo notó que el guardia sabía cómo ser sarcástico. Le recordó la exposición retrospectiva a la que iba. Neil se preguntó por qué Roudness se presentaría en semejante evento. El caballero no quiso dar explicaciones y le ordenó al trabajador que hiciera lo que fuera necesario. El príncipe especificó que él mismo entregaría todo lo necesario. Sus ojos brillaban de alegría ante la seria tarea. Por la mañana, Roudness llegó con sus guardias para recibir a Blija. Los sirvientes permanecieron afuera, vigilando la situación. Neil no podía olvidar las palabras del caballero sobre el parto. Le preguntó a su amigo qué le había pasado exactamente al príncipe. El tipo le preguntó a Vincent si tenía sentido intentar comprender qué estaba pasando. El guardia de pelo blanco le explicó que, una vez dada una orden, debía cumplirse. Neil razonó que el interés por una mujer solo aparecía cuando estaba casada. Un amigo lo apartó para que dejara de hablar como un tonto. Vincent notó que su amigo había madurado desde que aprendió a pensar radicalmente. El sirviente sugirió que esa relación con Madame tenía algún beneficio. Neil dijo que Roudness y Blair tenían la misma edad, así que solo fue una cita informal. En su país, no se veía bien ser infiel, pero eso no significaba que la sociedad pudiera detener a la pareja.
El guardia estaba furioso porque el príncipe no había tenido en cuenta las opiniones de los demás sobre este asunto. Vincent supuso que el caballero tenía un plan propio. Neil declaró en voz alta que Rodness debería haber ignorado la llamada del emperador y punto. Su amigo le pidió que hablara mucho más bajo, ya que había gente caminando por las calles. El sirviente estaba seguro de que el segundo príncipe había quedado prendado del hermoso rostro de Blair y había sido engañado por algún truco desconocido. Vincent se rió de las convicciones de su amigo. El guardia dijo que Neil y Rhodes eran muy parecidos en carácter. Al tipo no le agradaron mucho esas discusiones. El amigo siguió especulando. Sugirió que la pareja tenía alguna conexión con la archiduquesa Trovica. Neil recordaba cómo el príncipe se emborrachaba todas las noches, como si fuera el marido de Adriana. Además, cada borrachera iba acompañada de amargas lágrimas de Rodness. El chico dijo que todo era amor prohibido. Esperaba que esos sentimientos por su amo hubieran quedado atrás. Para entonces, la pareja ya estaba terminando su reunión. Blair dijo que quería ver al príncipe dentro de una semana a la misma hora. Al chico no le importó. La condesa e Ionia salieron a la calle. La pequeña llevaba varios libros. El rostro de la señora dejaba claro que la conversación había ido bien. Rodness salió a despedir a su amigo. Mientras Neil murmuraba algo en voz baja, Vincento miró al príncipe. Quería saber por qué se celebraban tales reuniones. Adriana regresó pronto a la mansión. Estaba muy cansada, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Estas reuniones comenzaron solo para que Blair aprendiera a comprender el idioma elacón. Se sentó a la mesa para continuar sus estudios. El segundo príncipe resultó ser un buen maestro. Nos explicó todos los conceptos básicos y la pronunciación de las palabras. Rodness se esforzó por enseñarle a su amiga lo más rápido posible. Constantemente le daba tareas. Bliss se alegró de que el entrenamiento fuera fácil. La niña estaba muy interesada en escuchar al príncipe con ayuda, así que ninguna de las tareas le causó dificultades. Jonas y Marge presenciaron este proceso. La pequeña vio cómo entrenaban a su ama por primera vez. La segunda sirvienta también se sorprendió. Mientras hacía sus tareas, Adriana sintió curiosidad por el contenido de ese diario. La heroína no esperaba que la gramática del idioma elacón fuera tan fácil. Decidió posponer la tarea de Rodness. Blie se acercó al tocador. Rápidamente sacó el taburete, ansiosa por descubrir los secretos de la antigua dueña del cuerpo. Adriana tomó el diario y empezó a estudiarlo. Antes, por mucho que intentara mirar, solo veía garabatos. Pero gracias al príncipe, la heroína por fin pudo leer algo. Pasó la mano por la hoja de papel, recordando su última lección. La primera frase hablaba de lo infeliz que estaba Adriana Pireta. El cuerpo de la chica temblaba. El diario decía que Noeviano había encontrado la cura, pero se especificaba que a la archiduquesa no le quedaba mucho tiempo de vida. El anterior dueño del cuerpo escribió que Adriana presentaba numerosos síntomas y que no había tiempo para salvarla. La heroína estaba confundida y no pudo leer la siguiente línea. Pero al calmarse, lo entendió y se dio cuenta de que Noevian estaba matando a su amada. Blie saltó de la mesa con un grito. La niña atrapó un jarrón que se rompió fácilmente. La condesa se agarró la cara. Noevian siempre había dicho que amaba a su esposa, pero resultó ser mentira. La heroína recordó cómo lloró con su amante en la cama. Adriana le aseguró que pronto se recuperaría y sería su apoyo. Noevian intentaba constantemente consolar a su esposa. El esposo decía que su existencia ya era una verdadera fortaleza y ayuda. El archiduque repitió que amaba a Adriana, pero todas esas palabras resultaron ser solo un engaño para destruir a su amada. Blie sostenía la rosa y la copa. Aparecieron muchas pequeñas heridas en su palma, y toda su delicada piel estaba cubierta de sangre. La niña apretó la planta con más fuerza, llena de ira. No pudo controlarse, porque la vida parecía estar al otro lado. Durante todo este tiempo, todos los sirvientes decían que Blair era la amante de Noevian. Incluso el conde Acacia sabía toda la verdad. Adriana se levantó de nuevo. La chica quería mirarla a la cara, como si quisiera hablar con la verdadera dueña del cuerpo. La heroína gritó, acusando a Blair de conspirar con Noevian. Quería averiguar qué pretendían exactamente los amantes. Adriana declaró que la antigua dueña del cuerpo jamás volvería a la vida. La joven especificó que, como la condesa le había robado a su amante, se quedaría con todo lo demás.
La pobre niña dijo que estaba constantemente preocupada por lo que le había pasado a la anterior Blige. Iona y su amiga intentaron llamarla. Adriana se fue calmando poco a poco. La chica afirmó que, incluso si la condesa hubiera vuelto a la vida, la embarcación ya estaría ocupada. La heroína decidió que Dios simplemente se apiadó de ella, porque la pobre había tenido una muerte pésima. Pero a cambio, el Todopoderoso castigó a Blige por su arrogancia. Adriana se ajustó el cabello, como en su vida anterior. La archiduquesa renació con la misma forma a la que estaba acostumbrada. La chica especificó que este cuerpo ahora estaba completamente en su posesión. Desde ese momento, la morena quiso poner fin a sus vagabundeos inútiles y tiempos difíciles. Adriana afirmó ser Blija. La heroína salió al balcón para contemplar el cielo estrellado. La condesa llegó al límite. Quería que esa pareja sufriera más de lo que habían sufrido en su vida pasada. Adriana quería ver llorar a Noevian y esperar el momento en que el chico vomitara todas sus entrañas. La niña nunca fue una excelente estudiante en la academia. Siempre soñó con serlo, pero su cuerpo no le obedecía. La heroína tuvo que abandonar la escuela y renunciar a la preciada buena educación con la que soñaba mucha gente común. Pero si el profesor le hubiera pedido que describiera sus sentimientos acerca de transformarse en la amante de su amante, entonces Adriana habría sido una excelente estudiante en este tema. La chica quedó en reunirse con ella alrededor de la medianoche. Roudness llegó puntual al lugar acordado. El príncipe por fin oyó el carruaje. El niño se sorprendió de que esta vez Blair llegara un poco tarde. Al acercarse al carro, Roudness se quedó perplejo. Al fin y al cabo, nadie iba a salir de dentro. El tipo no tenía derecho a abrir la puerta. Intentó llamar a la señora, pero ella no respondió. El príncipe no tuvo más remedio que entrar. Roudness se preguntó por qué la condesa actuaba de manera tan extraña. El soldado vio a Blie llorando. La niña intentó sonreír y ocultó sus palmas ensangrentadas. Roudness notó de inmediato las heridas recientes. Sus ojos se iluminaron de ira, pues pensó que habían golpeado a su amigo. El príncipe se sentó a su lado. El hombre le agarró la mano con bastante brusquedad y le preguntó qué había pasado en la finca. Blie permaneció en silencio y empezó a llorar con más fuerza. Roudness supuso que la niña necesitaba ayuda. La condesa pronunció una sola palabra: el nombre Noeviana. El príncipe enjugó las lágrimas de Madame y decidió que un pariente lo había arreglado todo. La amiga añadió que quería matar al archiduque. Roudness se quedó atónito, pues no esperaba oír semejante declaración. Blair se tranquilizó un poco y continuó la conversación. Preguntó cuál era la forma más brutal de destruir a Noevian. Por la mañana, la heroína regresó a la mansión. En la finca, todos estaban muy preocupados por la señora. Blie se encerró de nuevo en su habitación. La niña se tumbó en la cama y abrazó el diario. La morena miraba fijamente un punto. Solo pensaba en la conversación nocturna con el príncipe. En la reunión, el príncipe declaró honestamente que planeaba ayudar a la condesa hasta que viera el cuerpo de Adriana. Roudness explicó que no comprendía la terrible relación entre Blair y Noevian, que comenzó por culpa de la archiduquesa. El chico estaba curando las manos ensangrentadas de su novia. El segundo príncipe explicó que el señor Trowick era el principal mecenas de su hermano. Así que el rubio decidió fingir que esa conversación nunca había sucedido. Blair aceptó estas condiciones. La niña especificó que la cooperación de Roudness era suficiente como castigo. La condesa no podía quedarse quieta todo el tiempo. La morena se agachó y hundió la cara entre las rodillas para que nadie oyera el llanto. Iona decidió entrar sin llamar. La señora dijo que estaría sola. La pequeña estaba muy preocupada por Blair. La sirvienta le indicó que volvería a ver a la condesa en una hora. Tenía algo en las manos. La heroína decidió que Marge había enviado al sirviente. La chica preguntó qué estaba pasando en la mansión. Iona se acercó. La pequeña le entregó un sobre y dijo que lo habían enviado hacía poco. Blair arrebató el papel y se sentó en la cama. La sirvienta vio la mirada de su señora y temió que la carta dijera algo terrible, pero el rostro de la condesa cambió de repente. La joven dijo que el sobre contenía una invitación de Noevian. La dama pidió ayuda con los preparativos para que su apariencia fuera la de siempre, alegre y provocativa.